A continuación se va a presentar un análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por Laura Carvajal, Carmen Dueñas, Angie Vadillo, Herrera y Carolina Rodríguez, para la materia Dinámica Sociocultural Colombiana. Nosotros vamos a analizar la meta número 10 del Plan Nacional de Desarrollo, que es crear 1.6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9.4 a 7.9%, el más bajo desde los 90. Para esto, analizamos las cifras que nos da el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANES) en el mes de marzo, el cual nos dice que, a diferencia del año anterior, la tasa de desempleo aumentó un 12.6%, aumentando 1.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2020. Este informe también nos da unas cifras como, por ejemplo, que 3 millones de personas, o sea, 287.000 personas más en comparación con marzo del año pasado, están desempleadas en Colombia. También nos dice que hay unas actividades que se ven más perjudicadas que otras. Estas son las actividades artísticas, de entretenimiento y de recreación, a comparación de los servicios profesionales, científicos y técnicos y administrativos. Nos dice que quienes presentan esta tasa de desempleo. Bueno, personas en edades de los 25 a los 54 años, se presenta más en hombres que en mujeres. Algunas ciudades tienen mayor índice de desempleo, como lo son Quibdó, Cúcuta e Ibagué, y las de menor índice de desempleo fueron Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Entonces, si analizamos estas cifras anteriormente mencionadas, podemos llegar a la conclusión que en estos momentos esa meta no se está cumpliendo. Aspectos positivos de la Meta 10 en el Plan de Desarrollo. La Meta 10 indica que para el 2022 el desempleo es del 7,9%, el más bajo en 30 años según el presidente Iván Duque. Afirma que la tasa de desempleo en el país se ha mantenido durante los últimos 18 meses, en el cual ese periodo es medido por el DANE, por tanto, la cifra es del 10,2%, dejando así una meta planteada por parte del Gobierno Nacional para asimismo reducir esa cifra, para que en el 2022 esa cifra sea la menor de los últimos 30 años, situando al país en el 7,9% en la tasa de desempleos. Otro aspecto positivo que indica el presidente Iván Duque y explica y resalta varios aspectos que fueron presentados durante la intervención en el evento Ruta del Desarrollo que fue organizado en Santa Marta, en el cual se discutió por primera vez frente a un grupo de 130 alcaldes y gobernadores electos de todo el país, y de esta manera el aspecto correspondiente a fijar la tasa de empleo durante el año 2022 deja una huella significativa en el cual esta meta agilizará rápidamente los proyectos derivados del Sistema General de Regalías, ya que este sistema ha tenido muchísimos recursos que se han quedado paralizados o no se han podido asignar en los proyectos adecuados frente a la meta 10. En la meta 10 se plantean tres objetivos fundamentales que explican en el plan de desarrollo, que son generar servicios que ayudan a ubicar a las personas en puestos de trabajo de calidad, con énfasis en grupos con mayores problemas para emplearse. Otra es promover el acceso de la población a esquemas de protección y seguridad social. Y por último, mejorar la formación para el trabajo como fuente de conocimiento y habilidades ocupacionales que respondan a las necesidades del mercado. A continuación, también explicaremos tres retos que son explicados en el plan de desarrollo, que son aumentar los puestos de trabajo en condiciones de formalidad, disminuir el nivel de desempleo en los grupos más vulnerables, aumentar el número de personas formadas y certificadas que asimismo puedan conseguir un trabajo en los 6 meses después de ser egresados. De esta manera, en el plan de desarrollo, según Iván Duque, explica una ruta del 2030 que afirma: el país contará con mayores niveles de inclusión, productividad y respetará los principales principios del trabajo decente,
Como resultado de la equidad, los colombianos tendrán mayores oportunidades de acceso a un ingreso digno a través de una integración al sector productivo, ampliando esquemas de protección y de seguridad social. ¿Cómo obtener la meta 10 del Plan Nacional de Desarrollo con las afectaciones de la contingencia actual? Hasta febrero del presente año la economía venía atravesando una etapa de serias dificultades en el mercado laboral. La capacidad de generación de empleo se ha venido reduciendo desde el 2015 y ese proceso hizo crisis en el 2019 cuando las tasas de desempleo aumentaron de manera significativa. Un factor que posiblemente llevó a que se subestimara el desempleo fue la caída en las tasas de participación laboral. Teniendo en cuenta el punto de vista económico y laboral, las afectaciones del COVID-19 relacionado con la cuarentena limita de manera seria la actividad económica del país. Uno de los primeros impactos que puede observarse son los sectores alimenticios, como los restaurantes, ya que para ello se requiere la movilidad que la cuarentena restringe, ocasionando un alto porcentaje de población desempleada dentro del país. Es muy difícil saber con seguridad cuál podría ser el impacto del aspecto económico y laboral sobre las afectaciones que pueden surgir a largo plazo. Lo que se puede determinar es que la economía quedará muy debilitada debido a dos choques que se han presentado en los últimos meses, la caída del petróleo y la pandemia, lo que nos permite inferir la gran dificultad y el gran esfuerzo que tiene el gobierno para superar estas cifras estadísticas y lograr obtener la meta 10 estipulada dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Bueno, los aspectos negativos de la meta número 10 en el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2023. En el periódico La Opinión postulan que en el informe del mercado laboral presentado por el DANE en febrero de este año, el desempleo en Colombia se ubicó en 13% del mes de enero. Cabe resaltar que dentro de los sectores que más generaron empleo y ganancias fueron las grandes industrias, que es lo habitual. Y de esta forma reducir el desempleo a esa totalidad que plantean esa meta es inequívoco, porque la mayoría de desempleados, según este periódico, son jóvenes recién egresados, personas que no acabaron los estudios y de estrato medio bajo. Entonces, que siempre generen ganancias las mismas empresas no es un punto a favor para esta meta, porque no están brindando las oportunidades a las personas que sí lo necesitan. Cabe resaltar que estas empresas, como lo dije anteriormente, generan empleo, pero los requisitos son demasiado altos para la postulación, incluso pues años de experiencia, y cuando hay muchos jóvenes esperando la oportunidad de ingresar para un empleo y personas que, como ya vimos, este esta industria laboral ahora se maneja por contratos indefinidos, entonces es muy difícil conseguir esa experiencia. Por otro lado, María Camila Roa, que es periodista y columnista de economía de Blue Radio, afirma que esta meta no se va a cumplir por lo menos hasta el 2022 si se sigue caminando por el mismo sendero. Pienso yo que ella hace referencia que un aspecto negativo de esta meta es que no se podrá reducir el desempleo si no se va a ejecutar medidas que procuren contratar a jóvenes sin exigirles experiencia, ya que cada vez están saliendo graduados universitarios en diferentes carreras y pues esto hace que se incremente el desempleo si no hay oportunidades para ellos. Entonces las cifras van a seguir aumentando o por lo menos se van a quedar igual, no se van a disminuir. Por otro lado, Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, resaltó que la creciente tendencia a la alza de desempleo en Colombia resulta preocupante porque no encuentra correlación con las cifras de crecimiento económico y recuperación de la economía. Entonces, teniendo en cuenta esto,
se puede decir que se debería explicar un crecimiento en la materia de empleo y no se está viendo en Colombia. Aparte, el gobierno afirma que se ofrecen vacantes en diversas empresas, ya sea públicas o privadas, pero cada día, y como es lo habitual, aquí en Colombia la corrupción laboral existe y afecta pues esos índices laborales, porque esos puestos los ocupan personas que son conocidas de las personas que trabajan allá y así sucesivamente. Por otro lado, también en una columna llamada ¿Cuáles son los retos de Duque?, en la revista Semana, refieren que en este complejo panorama de situaciones nefastas en Colombia, incluyendo pues esta contingencia que estamos viviendo, el gobierno de Duque ha tenido muchos inconvenientes. Entre esos inconvenientes y preocupaciones es el desempleo, que viene con un doble dígito sostenido, y pues la inflación que se está viendo acá en Colombia en la actualidad. Además, otro aspecto negativo de esta meta es que no se tuvieron en cuenta las situaciones migratorias, que ha afectado aún más el empleo, pues en especial a las personas que trabajan independiente, porque pues al estar personas que son de otros países, la mano de obra baja un poco porque ellos necesitan trabajar y demás, entonces le están dando más empleo o más prioridad a personas que quizás vienen de otros países en situaciones migratorias y no pues aquí las personas que viven actualmente en Colombia. Entonces es un problema muy grande que puede generar aún más desempleo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que en el mes de enero de 2019 el desempleo fue de 12,8%, y en cuanto a este año el desempleo subió hasta el 13%, siendo una cifra récord y aún sin registrar el impacto de la pandemia. Aunque aseguran de que hay una dinámica muy positiva en las principales ciudades, realmente las centrales de trabajadores están preocupados, ya que el crecimiento económico no se ve reflejado en la generación de nuevos empleos. Por otra parte, siguen siendo las mujeres las más afectadas en cuanto al desempleo, ya que reflejan tener menos oportunidades en comparación a los hombres. En cuanto a la tasa de desempleo, para las mujeres es del 16,5% y para los hombres del 10,4%. Se menciona que prevé una contracción del ritmo de actividad productiva de menos 9,4% como efecto del coronavirus. El aislamiento social, junto con la caída de los precios del petróleo y la reactivación laboral por sectores, podría hacer que la economía disminuya exponencialmente. De igual forma, se estima que la tasa de desempleo subirá del 10,5% registrado en el mes de mayo del año anterior para un alarmante 16,3% para este 2020. En el escenario más optimista, al menos 1,4 millones de personas se quedarían sin empleo. El gobierno de Iván Duque tiene una gran deuda con la clase obrera de esta nación. El pueblo que lo eligió se siente defraudado por haber roto su palabra de reducir más los impuestos y generar más empleo, puesto que aunque sí bajó los impuestos, solo lo hizo y está haciendo para los más ricos del país, mientras que un trabajador promedio pasa hambre y está en la miseria absoluta. Ahora, la propuesta del gobierno es arriesgar la vida misma de los trabajadores colombianos en su intento desesperado de no dejar que estas tierras queden en manos de extranjeros.